Buenas tardes. Les damos a quienes están conectándose desde sus hogares, a quienes están por acá, ya los hemos estado saludando, valientes que hoy han llegado con este tiempo inhóspito, pero bueno, con el corazón abierto para poder adorar al Señor y para poder recibir de su palabra y presentar nuestras necesidades también ante Él. Así que vamos a dar comienzo a esta reunión en el nombre de Jesús, creyendo que Él está en medio nuestro y que también está en cada hogar de aquellas personas que se conectan en el momento que lo puedan hacer, ¿sí? Comenzamos cantando Roca Eterna. Si quieren ponerse de pie, lo hacemos juntos entonces. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré, mi refugio contra la tormenta, la torre de mi protección, fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú, sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor, eres fuerza al sentirme débil, mi ayuda en necesidad, roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra, tú eres mi roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré, mi refugio contra la tormenta, la torre de mi protección, fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú, sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor, eres fuerza al sentirme débil, mi ayuda en necesidad, roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra, roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré, mi confianza siempre en ti pondré, mi confianza siempre en ti pondré. Qué bueno es tener a ese Dios todopoderoso para poner nuestra confianza en el saber, tener la certeza de que Él está con cada uno de nosotros. Y hoy, en este día, hemos venido a alabarle. Amén. Así que vamos a cantar eso, a Él que es digno de gloria. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios, tú eres el Dios de amor, y ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón, te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres Señor, Tú eres digno de gloria. tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Te alabamos, Señor. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios, tú eres el Dios del amor, y ya
ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres Señor. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Amén. Buenas tardes. Habemos muchos valientes de acá. Miren que son unos cuantos. A pesar del día feo, bueno, han llegado muchos valientes. Que sí que por eso estamos contentos. Quería decirles y motivarles a aquellos que quieran anotarse para los días de ayuno y oración, que todavía la lista está abierta, se pueden sumar cuando quiera, por un día, por dos o por todo el mes. Y bueno, ni que hablar que motivarles a venir cada domingo acá en los presenciales. Tenemos un lugar muy, muy lindo, muy cómodo y con todos los protocolos que sí que llevamos adelante. Bueno, siguen llegando más valientes, que sí que estamos contentos por eso. Y bueno, queremos orar, queremos interceder por nuestra iglesia. Querido Padre Celestial, Señor, queremos darte gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres nuestro guía, tú eres nuestro respaldo, tú eres nuestro ayudador. Te pido que tomes el control, Señor, de esta reunión, Señor, de todo lo que sucede en este lugar, Señor. Oro por el predicador, oro para que tu palabra, Señor, para que tu Espíritu Santo ponga cada palabra en su boca, Señor. Señor, para ministrar a la iglesia, para enseñar a la iglesia, Señor. Señor, gracias por eso. Gracias por este bello lugar que tenemos, Señor. Padre, oro, Señor, por cada necesidad de nuestra iglesia, Señor. Por las necesidades de las familias, las necesidades de los matrimonios, por las necesidades de los jóvenes, Señor, de los niños, Señor. Oro por la familia, por los ancianos, Señor, de nuestra iglesia. Oro para que tú bendigas, Señor, nuestra iglesia. Oro para que tú abras puertas nuevas en este tiempo, Señor. Anhelamos, Señor, nuestro lugar, Señor. Anhelamos, Señor, ese lugar, Señor, para llevar las reuniones, para desarrollar nuestra iglesia, Señor. Padre, gracias, Señor, por cada hermano, Señor, que ofrenda, Señor, por cada ofrenda que llega a este lugar. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que tú abra los cielos, Señor, a favor, Señor, de la Iglesia Evangélica de Carrasco en este tiempo, Señor. Oro por los enfermos, oro por aquellos, Señor, que necesitan milagros en sus economías, Señor. Oro por trabajo, Señor. Oro para que abras puertas nuevas en este tiempo, Señor. Gracias, Señor. Bendice este tiempo, bendice esta reunión en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Jesús. Estamos presentándonos delante del Señor con adoración para Él, con palabras de oración, confiando, mostrando con nuestra actitud y con nuestras palabras que confiamos en este Dios poderoso. Seguramente llegaste a este lugar si hiciste este esfuerzo de llegar hasta acá porque tenés sed y hambre del Señor y de su presencia.
Así que cantemos juntos, que como el siervo busca por las aguas, así nuestra alma en esta tarde está clamando por el Señor, que necesitamos de Él, que necesitamos de su presencia, que necesitamos que Él renueve su espíritu en cada uno de nosotros, y le decimos: lléname, Señor. Amén. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor, como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti como una oración delante de ti hemos cantado esto. Te pedimos que por misericordia nos llenes de tu presencia una vez más en esta tarde, y así queremos recibir tu palabra. Bendícenos, Jesús, a ti el honor y toda la gloria. Amén. Hola, sí, se escucha. Bienvenidos a todos en esta noche en Montevideo, hostil por el viento y la lluvia. Felicitaciones a aquellos que se animaron. Hay algunos que hasta llegaron en bicicleta y otros a pie, en ómnibus. Así que felicitaciones por el esfuerzo para llegar hasta aquí. Y damos gracias a Dios por estar juntos nuevamente aquí en el Hotel Cottage. El tema para esta noche es: posible vivir con gozo. Y una noche como esta pone a prueba realmente si hay gozo en el corazón, si hay gozo o motivación, en la motivación, o si es un deber simplemente para llegar, ¿verdad? Si uno lo hace por alegría, por deseo, digamos, de estar juntos y estar en la presencia de Dios. ¿Es posible vivir con gozo? Bueno, a veces cuesta. Y vamos a ir reflexionando acerca de esto.
Estamos en una etapa de lo que llamo reseteo, y lo he puesto así como un tema genérico, ¿no? en este tiempo, reseteo, que viene del mundo de la computación, ¿no? Cuando uno aprieta el botón para reiniciar la computadora, a veces lo hace porque los programas no funcionan, a veces hay que hacerlo cuando uno instaló algo nuevo para que vuelva a cargar el nuevo software en la computadora. Hay distintos motivos y algunos que no entienden nada de computación apretan el botón y oran que arranque todo de nuevo y se arregle de alguna manera mágicamente la vida, ¿no es cierto? Y supongo que hay algunos así por acá. Pero reseteo, pensaba, ¿no? El tiempo de reseteo nos invita a un tiempo de resiliencia. Este tiempo es un tiempo de cambios, es un tiempo de volver a reiniciar nuestra vida espiritual, sobre todas las cosas. Y ahí se muestra qué grado de resiliencia hemos vivido y tenemos dentro del corazón. Es un tiempo de esperanza porque al reiniciar esperamos que todo se coloque en su lugar de nuevo. No sé cuál lugar, pero bueno, que se coloque cada cosa en su lugar. Es un tiempo de sensibilidad. Nosotros venimos viviendo una pandemia y nos ha hecho por distintos motivos sensibles a los cambios. Algunos nos han afectado positivamente, otros tal vez negativamente, pero estamos y la gente se ve y se siente más sensible en la vida. Hay nuevas exigencias y sin duda este tiempo de pandemia ha generado grandes exigencias en la vida. Para cambiar, para adaptarse, para tener paciencia en los cambios, por muchos motivos, pero nos sentimos más exigidos y tal vez cansados. Hay nuevos temores para saber cómo vamos a poder salir en este reseteo, si salimos bien parados o mal parados. Y hay nuevas oportunidades. ¿Vieron? Usé la sigla reseteo para cada palabra que usé. Así que pensemos en esto, ¿no? Reseteo como oportunidad finalmente con la O. Todavía no sabemos bien cómo van a caer todas las piezas en este reseteo, pero esperamos que caigan bien. Una de las cosas que un reseteo y el reseteo espiritual nos permite es revisar nuestra vida espiritual. Y hay una norma, una constante para todo creyente, todo cristiano, que dice el apóstol Pablo, que seamos llenos del Espíritu Santo. Eso no cambia. Por más que pasemos circunstancias adversas o positivas y cómodas, la normalidad espiritual de cualquier cristiano es ser lleno del Espíritu Santo. Pablo dice en Efesios, por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Y ahí está hablando no solamente de una cuestión teológica, sino una cuestión vivencial. Debemos y necesitamos estar viviendo motivados, llenados, llevados por el Espíritu Santo. O en mi ser, yo conduzco mi vida, mi yo, o lo conduce el Espíritu de Dios. Y te hago la pregunta, ¿quién conduce tu vida? ¿De qué estás lleno tú? ¿De tu ego, tu personalidad o estás lleno del Espíritu de Dios? La voluntad de Dios, y dice Pablo, seamos entendidos que la voluntad de Dios es que seamos llenos del Espíritu Santo. Y mínimamente, eso no se puede, no se puede manipular. Yo no puedo manipular que ustedes y yo seamos llenos del Espíritu Santo, pero sí podemos orar a Dios y pedir que seamos llenos cada uno con el Espíritu Santo y por el Espíritu Santo. Y debemos y necesitamos hacer esa oración constante y permanentemente, casi diariamente. Señor, hoy lléname de tu Espíritu, que viva y ande lleno del Espíritu Santo. Así que antes de seguir, vamos a orar esto ahora. Y yo pido que tú ores para tu vida. Yo voy a hacer una oración, pero tú estés orando y pidiendo a Dios que Él te llene de su Espíritu Santo. Tenemos que hacer esta oración porque ese es el combustible, Él es nuestro combustible para la vida espiritual. Sin la presencia del Espíritu Santo en mi vida y en tu vida no vamos a ningún lado en la vida espiritual. Esa es una ley espiritual. Está escrito en todos lados de la Biblia. Jesús vivió lleno del Espíritu Santo. Fue lleno del Espíritu Santo y como ser humano así vivió sobre la tierra. Y tú y yo tenemos que aprender a imitar y seguir los pasos del Señor. Así que voy a orar para que seamos llenos del Espíritu Santo. Padre Celestial, gracias por este tiempo juntos.
que estamos aquí, Señor, y nos humillamos en tu presencia, reconociendo el vacío de nuestro ser natural y necesidad de tu Espíritu Santo. Seas tú, oh Dios, llenando nuestro corazón, nuestras vidas hoy, Señor. Pido por cada uno de los que estamos presentes en este momento, seamos llenos. Ven, Espíritu Santo, llénanos de ti. Señor, llénanos de ti, te pedimos. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Pero una de las cosas que hace el Espíritu Santo, y disculpen si no se ve muy bien en la lámina, a la distancia, en los teléfonos, ¿no? Una de las cosas que viene a hacer el Espíritu Santo en mi vida y en tu vida es transformar nuestro interior. Y el apóstol Pablo describe esto como produciendo fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Y él menciona ahí en Gálatas 5:22 los frutos del Espíritu Santo, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esto es lo que el Espíritu de Dios tiene que ir produciendo en tu vida naturalmente y normalmente si vives lleno del Espíritu Santo, si vives en comunión con Dios, si Dios va obrando en tu vida. A esto no te puedes resistir porque Dios va a ir transformando tu interior en la medida que vas viviendo. Así que dice el apóstol Pablo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. O vivimos de acuerdo a nuestra naturaleza pecaminosa que produce todo tipo de conducta que Pablo enumera, pero ahora no voy a entrar en eso, o vivimos de acuerdo y conforme al Espíritu Santo, quien mora en mí, quien me impulsa y quien va produciendo cambios en mi interior. Y estos cambios son de producir amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y vamos a tocar en las próximas semanas cada uno de estos temas. Hoy quisiéramos que hablar acerca del gozo. Y la pregunta que pusimos ahí en la invitación ¿es posible vivir con gozo? ¿Qué, todo el tiempo? ¿Con una sonrisa? ¿Qué es el gozo? ¿Cómo visualizamos el gozo? Y acá puede ser que tengamos distintas expresiones de gozo según aún nuestro temperamento y nuestra personalidad. Yo, por ser muy flemático, por ahí consiguen de mí una sonrisa, un aplauso, un gesto, ¿no? Otro grita, salta, tiene una exuberancia en expresar la alegría y el contentamiento y el gozo, ¿verdad? Somos diferentes, pero el gozo no va tanto por la expresión exterior, algo hay que expresar obviamente, ¿no? Argentina ganó la Copa América y en casa yo me paré, me levanté, aplaudí, grité los goles y todo lo demás, ¿no? ¿Por qué? Porque era un motivo de alegría, de gozo para mí. Pero quiere decir, cada uno tenemos formas diferentes de expresar, pero en la esencia hay un gozo que tiene que salir de alguna manera en nuestro corazón. ¿Y es posible vivir con gozo? Bueno, Pablo dice ahí en Filipenses, alégrense siempre. En esto, en el Señor, insisto, alégrense. Y hoy quiero que trabajemos las ideas en torno al gozo de la carta de Pablo a los Filipenses. Así que si tiene su Biblia, o la tiene a la mano, o la tiene en un teléfono, les sugiero que lo tenga a mano. Como decía Dante Hebel, si no la tiene, acérquese a un cristiano y puede leer con él. Pero vamos a extraer de aquí algunos conceptos de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Voy a leer esto porque tal vez no se vea muy bien en la pantalla, ¿no? ¿Qué es gozo? Gozo se trata de una emoción de alegría y placer. No necesita ser exuberante para ser profundo y real. La experiencia puede emerger por el incremento de un bien deseado, sea una riqueza o educación. Si yo logro una meta económica o financiera o educativa, por ejemplo, sé que hay aquí algunos que están próximos a concluir con su carrera. Le faltan unas pocas materias, pero el día que rinda el último examen, si no celebra,
los que están alrededor lo van a ayudar a celebrar, ¿no es cierto? Forzosamente van a celebrar la conquista de un título, un paso en la educación. Puede encontrarse en experiencias sensoriales de placer, uno puede vivir gozo por la belleza de la naturaleza o de una producción artística, en la actividad mental o en un logro moral o en la devoción religiosa. Puede surgir con un descubrimiento de un valor superior, como darse cuenta que la bondad provee más satisfacción que el egoísmo. Hay distintas maneras en que uno se puede llenar de satisfacciones, de gozo que llena el alma, que llena el espíritu, ¿no es cierto? No es solamente la experiencia espiritual o religiosa. La Biblia afirma el privilegio inherente del hombre a disfrutar de la naturaleza, la música y las actividades sociales. Si ustedes leen los salmos, el salmista se goza, llena su corazón con el placer de contemplar la naturaleza. Está lleno de eso y glorifica al Creador por lo que ve y lo que recibe de la creación de la naturaleza. Son varias las cualidades que la Biblia afirma el privilegio inherente, pero estos disfrutes naturales se purifican e intensifican por una correcta relación con Dios. Y esto es lo maravilloso, cuando uno conoce al Creador, cuando uno conoce a Dios, no solamente Creador, sino al Padre que me redimió, que conquistó, que me salvó, se produce una relación más profunda y más íntima de disfrute con Dios que produce gozo en nuestro corazón. La cuestión es, ¿vivimos este gozo? Alégrense siempre en el Señor, dice el apóstol Pablo. Ahora, yo quisiera que contemplemos juntos algunas cosas que nos quitan el gozo, que lo puse ahí como ladrones del gozo. Y vamos a mirar esto de la carta de Pablo a los filipenses. Voy a hacer el siguiente comentario. Pablo dice a los que estaban en la ciudad de Filipo, que queda en Grecia, les escribe diciendo: alégrense en el Señor siempre, alégrense. Ahora, Pablo no está escribiendo de un sofá en un lugar calentito y cómodo. Está escribiendo estaba con la libertad, digamos, limitada, restringida en Roma. No estaba en una cárcel, pero estaba en, ¿cómo le llaman?, en arresto domiciliario, por así decir, ¿no? Una casa alquilada, y no podía moverse, porque estaba esperando ser juzgado, presentado ante el César en Roma. Y Pablo de ahí escribe, tal vez no era tan malo como una cárcel, aunque vivió en cárceles, pero tampoco era en plenitud de vida y de libertad como él gustaba hacer. Quiere decir que él está escribiendo desde una situación más restringida, que limitaba tal vez el disfrute y la libertad. Y a pesar de eso les escribe diciendo: alégrense en el Señor siempre. Y Pablo en la carta hace mención de distintos puntos que yo quisiera recoger, que son cosas que a veces nos roban del gozo, que nos limitan a disfrutar el gozo. El primero son los temores y los miedos. Ahí en Filipenses, el capítulo 1, versículos 27 y 28, Pablo está escribiendo, agradeciendo a los cristianos por su fe en Cristo, pero también les está diciendo y es consciente que hay alrededor de ellos personas que buscan desanimarlos en la fe, atemorizarlos por creer en Cristo. Entonces les dice, les anima a que sigan firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio y sin temor alguno a sus adversarios. Filipenses 1, 27 y 28. Les anima a que sigan y se mantengan firmes sin temor a sus adversarios. Y a veces nosotros caemos ante el temor, y el temor se apodera de nuestra mente, nuestra conciencia, y nos quita del gozo, ¿o no? Le tenemos miedo a una persona, a una situación, a un evento, a un futuro.
tenemos miedo a perder cosas, tenemos miedo a que malas cosas vengan, y cuando llenamos nuestra mente del miedo, vamos perdiendo el gozo inherente que produce el Espíritu Santo en nosotros. Y yo te animo, hermano, a pensar qué es más fuerte en ti, el miedo o el gozo. Creo que crece más rápido y más fuerte el miedo que el gozo. ¿O no? Me parece, ¿no? Parece como que naturalmente prende el miedo más que el gozo. Recuerdo que Nehemías decía, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, que de alguna manera puede hacer frente al miedo, aun cuando hay adversidad o hay amenazas sobre nuestra vida. Y es como que el miedo nos quiere descentrar, sacarnos del lugar donde estamos parados. Y tenemos que tener cuidado que el miedo no nos robe el gozo. Hoy el miedo te está robando el gozo. O podés volver a posicionarte a un lugar de fe, de confianza en Dios para que vivas y disfrutes de el gozo del Señor. Bueno, seguimos. ¿Qué otras cosas nos roban del gozo? Actitudes negativas y egoístas. Nos roban del gozo cuando nos volvemos negativos, críticos, juzgamos negativamente a las situaciones, a las personas sobre todo, y cuando queremos hacer valer nuestro egoísmo por sobre los demás, entonces ahí prevalece nuestra naturaleza humana, nuestra carnalidad, nuestra pecaminosidad. ¿Está bien, no? Y aplasta el gozo, aplasta el gozo. Es imposible ser egoísta puro y gozoso espiritualmente. Imposible. Actitudes negativas hacia los demás matan el gozo en nuestro corazón, matan la alegría en los vínculos. Ustedes conocen, ¿no? Una persona que es constantemente negativa y crítica es como si emanara de la persona un mal olor. Y a la larga uno no le gusta estar cerca de personas que huelen mal. En cambio, una persona alegre, gozosa, que irradia alegría, atrae para sí personas, ¿verdad? Da gusto estar con personas porque hay algo positivo que sale de su interior. Pero las actitudes negativas y egoístas destruyen el gozo y la alegría en nosotros. Las quejas y las contiendas, discusiones. El versículo anterior era Filipenses 2, 3 y 4. No hagan nada por egoísmo o vanidad, dice Pablo, más bien con humildad considérense a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Filipenses 2, 3 y 4. Ahí hay una clara advertencia de cuidar de nuestro egoísmo. En tercer lugar, las quejas y contiendas o discusiones. Filipenses 2, 14, 15 dice, háganlo todo sin quejas y sin contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. Háganlo todo sin queja y contienda. Una vida quejosa es una vida negativa. Es una vida que mata el gozo. No puede haber gozo, alegría, gratitud en un corazón que se queja y se queja. Hay gente que vive con el sí, pero. Uno presenta algo positivo, sí, pero, y ahí entra lo negativo. Siempre hay una queja, una disconformidad, una insatisfacción que nos quita la alegría y el gozo. ¿Qué es más fuerte en ti? ¿La queja? ¿La crítica? Quejas y contiendas. Las tristezas de la vida y adversidades y pérdidas. Hay cosas naturales que nos pasan que nos entristecen y nos descolocan completamente. Venimos viviendo con una alegría, pero de golpe pasa algo. Tal vez la pérdida de algo, la pérdida de un ser querido,
una situación adversa en la vida, ¿no? Un cambio laboral, un cambio económico. Hay tantas cosas en la vida que nos descolocan y nos quitan la alegría y el gozo. El apóstol Pablo también vivía estas cosas. Miren lo que dice en Filipenses 2:27, hablando de un colega, un compañero de trabajo de él, de ministerio, que enfermó. Filipenses 2:14 y 15 dice, 2:27, en efecto estuvo, Epafrodito, el compañero de Pablo, estuvo enfermo y al borde de la muerte. Pablo tenía un equipo de trabajo, tenía compañeros de trabajo, de ministerio, y había un compañero de trabajo que estuvo enfermo casi al borde de la muerte. Y Dios se compadeció de él, y no solo de él, sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. Fíjense, parece una contradicción. Pablo, que habla del gozo, pero también sufría y combatía las tristezas interiores. Y a veces en la vida, y a veces como Pablo en el trabajo del ministerio, hay tristezas. Hay tristezas. Entristece porque Pablo, por ejemplo, aparte de vivir privación de su libertad, la dificultad de estar más en contacto con los hermanos, las hermanas, la preocupación por las iglesias, si iban bien o no iban bien, también en algunos momentos sufrió el abandono de compañeros de fórmula, uno diría, compañeros de ministerio, que lo abandonaron a Pablo. Está el caso de Demas, que era un compañero que en varias cartas aparece como un compañero fiel, y de golpe Pablo dice, Demas me ha dejado. Y es como que Pablo sufría eso. Y cuando uno está en el ministerio, sufre muchas cosas. A veces no se ve. Sufren desilusiones, sufre traiciones, sufre abandonos, sufre adversidades, sufre, quizás el mayor sufrimiento es la ilusión de alcanzar algo que no llega. Por ahí uno sueña algo que no se produce. Y esa desilusión es fuerte, ¿no? Uno quisiera y espera lo mejor de las personas o de los grupos humanos, y de golpe no se cumplen las aspiraciones y produce en uno mismo un dolor, una tristeza. Pablo cargaba con todo eso, y en este caso estaba agradecido a Dios que no iba a sufrir, si moría Epafrodito, que había enfermado, no iba a sufrir una tristeza encima de otra tristeza, ¿se entiende? Y a pesar de eso, combate la tristeza para mantenerse en una actitud de gozo. Las malas influencias también son negativas y nos roban el gozo. Cuídense, en Filipenses 3:2, es fuerte la palabra de que dice Pablo, porque Pablo está hablando o advirtiendo acerca de gente alrededor de estos cristianos nuevos en la fe que buscaban desanimarlos de su fe. Y Pablo usa palabras fuertes, dice, cuídense de esos perros, de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo. Y a veces uno se puede rodear de gente que no es positiva hacia nosotros, que es negativa, que busca socavar nuestra fe, que critica, que nos desanima, que nos distrae, que quiere desanimarnos. Y a veces cómo uno elige la compañía en la cual está hace a que pueda conservar y mantener el gozo. Si uno está constantemente rodeado por personas que es puro, crítica, negativa, hacia el Señor, hacia Dios, hacia mi fe, hacia mi conducta, hacia todo lo que creo y lo que hago, va a ir socavando mi fe. Y tú tienes que elegir, si no tomar distancia para conservar tu gozo y tu alegría y no perder aquello que el Espíritu Santo está produciendo en ti. Ahora viene otra que la quiero explicar. El perfeccionismo y la autoexigencia matan el gozo que hay en nosotros. El apóstol Pablo decía en Filipenses 3:4, hablando de sí mismo
y de su capacidad de ser y buscar la perfección religiosa, porque Pablo, antes de ser cristiano, era fariseo, legalista, y buscaba por todos los medios ser el máximo religioso de su época, a tal punto de en su momento perseguir a los cristianos y matarlos. Pero lo que voy es, Pablo buscaba la perfección y se autoexigía alcanzar esa perfección, pensando que por cumplir la ley iba a agradar a Dios. Y cuando nosotros nos volvemos perfeccionistas y autoexigentes, nos ponemos a nosotros mismos una vara tan alta que nunca llegamos a alcanzar y dejamos de disfrutar y gozarnos del momento presente. Nos pasa a muchos eso. Hay algo como instalado en la vida que no estamos nunca conformes con nosotros mismos. Y esa autoexigencia y ese perfeccionismo que no va solamente en lo ético, moral, espiritual, sino cada cosa que hago nunca está bueno. Por ejemplo, termino de predicar este sermón, vuelvo a casa, pienso esta noche y me doy con un caño en la cabeza, ¿verdad? Qué desastre, qué aburrido. Se durmieron algunos acá en el auditorio porque estoy fichando a ver quién se duerme, ¿eh? Y ese es un feedback, ¿no? Una devolución negativa que me hace pensar que estoy errando lo que estoy diciendo, ¿eh? Y no, como que no sirve para nada. Entonces me autoexijo. En vez de decir, bueno, si el Señor puso esa palabra y cumplí en darla, lo dejo en manos del Señor. Y disfruto de lo que Él me dio porque soy enseñado por esto. Y lo demás, bien o mal, es cosa de Dios. Más de una vez, cuando uno pensó que no servía para nada lo que estaba hablando, tiempo después dice, porque tú dijiste en esa ocasión tal o cual cosa, uno no se da cuenta. ¿Por qué? Porque es Dios mismo el que está obrando. Yo no estoy manipulando las palabras para agradar, es Dios mediante su Espíritu quien habla. Pero a veces el perfeccionismo y la autoexigencia son como maestros que nos torturan y no nos permiten vivir la alegría en el Espíritu Santo que Dios quiere que vivamos. Y somos invitados por Dios a vivir entonces en esta libertad como hijos de Él, a disfrutar de su Espíritu y del gozo. A ver, uno más, porque parece que son fuertes los ladrones del gozo acá. Los conflictos interpersonales matan el gozo. Pablo dice en Filipenses 4, 2, 3, porque había dos señoras de la congregación que estaban en discusión. Y eso les quitaba el gozo a ellos, pero de alguna manera empañaba la alegría de la iglesia también. Y entonces Pablo les dice, ruego a Evodia y también a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor, porque estaban las señoras en desacuerdo. Podría ser una broma, pero no la voy a hacer acá. No, mejor no. Y a ti, mi compañero fiel, no sé a quién le está escribiendo, es interesante porque la carta es genérica, pero se nota que acá se está dirigiendo a alguien. Te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio junto con Clemente y los demás colaboradores más. O sea, eran dos señoras, dos personas que eran obreras en la iglesia, que tenían mucha influencia, pero había una discordia entre ellas que dejaba como un mal sabor, un mal gusto, ¿no? Y robaba la alegría en la iglesia por no ponerse de acuerdo. Entonces Pablo, es interesante lo que dice, apela a las dos que se pongan de acuerdo, pero también a los que están alrededor que colaboren en ayudar a que se pongan de acuerdo. ¿Se entiende? Y hermanos, como iglesia, si queremos conservar el gozo y la alegría en nuestra congregación, tenemos que buscar, colaborar, resolver los conflictos interpersonales porque esos conflictos dañan y roban del gozo en la iglesia, porque entristecen al Espíritu Santo. Pablo lo dice aquí a estos hermanos. La ansiedad y la preocupación es otra cosa que nos roba del gozo y la alegría.
Pablo en el capítulo 4, versículo 6 acá de Filipenses dice así: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Pero acá lo que estamos observando es que la ansiedad, la preocupación desordenada, fuerte por las cosas que están hacia adelante, nos roban la alegría presente. Y tenemos que tener cuidado de combatir eso, que no me controle la ansiedad, la preocupación por lo que va a venir, sino más vivir con confianza, como dice aquí, con gratitud y oración, el presente, dice el apóstol Pablo. Entonces, bueno, de todo esto, quiero decir, yo estoy predicando, estoy parado y les hablo a ustedes, pero de todo esto sufro yo también, así que no piensen que estoy por encima, por el costado de todo esto. Combatimos y luchamos con estas cosas, pero vuelvo a la pregunta, ¿es posible vivir con gozo? Bueno, vamos a ir viendo. Si es posible, ¿cómo se hace? Entonces, en la segunda parte, cultivando y conservando el gozo. Acá me hace trampa la computadora acá. No importa, seguimos adelante. Voy a dejar de lado el perfeccionismo y seguimos adelante. No nos salió perfecta la placa. Espero que se pueda ver. En primer lugar, ¿cómo yo puedo cultivar y practicar la gratitud a Dios? ¿Vieron? Acá hay una plantita en las manos de alguien. Quiere decir que cuando uno cultiva algo, lo cuida, lo espera, le presta atención para que pueda esa semilla florecer. Primero una planta, tal vez después una flor. Pero hay un cuidado que tenemos que tener de nuestra alma, para que puedan florecer entonces el fruto del Espíritu Santo, y en este caso el gozo en particular. En primer lugar, practicando la gratitud a Dios. Doy gracias, dice el apóstol Pablo, bien al principio de la carta. Doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de ustedes, en todas mis oraciones por todos ustedes, siempre con alegría. Filipenses 1, 3 y 4. Pablo comienza agradeciendo. Y esa es una señal, una marca de un corazón con gozo, con alegría. Pablo dice, me alegro al recordarlos a ustedes y doy gracias por ustedes. Los que estamos aquí, los que están mirando de lejos, damos gracias por los hermanos de la iglesia de Carrasco. Recordamos en oración con gratitud y alegría por nombre a cada uno de ellos. Y debiéramos tener esa actitud de gratitud y de alegría, practicando la gratitud a Dios, no solamente por los hermanos y hermanas de la iglesia, por las cosas de la vida, por la vida misma, por la salud, el trabajo o el no trabajo, por la mucha plata o la poca plata que tengo. En todo aprendamos a ser agradecidos a Dios. Eso libera al alma de la preocupación y la queja, para que entonces pueda aflorar la alegría y el gozo. En segundo lugar, teniendo una perspectiva y propósito trascendente. A ver si puedo explicar esto. Si uno vive muy atado al aquí y a la ahora y al presente, y las pequeñas metas cotidianas limitadas que tenemos cada uno, y no tenemos un proyecto de vida más allá de lo presente, que tenga largo alcance, que me dé a mi vida perspectiva. ¿Para qué estoy viviendo? ¿Para qué estoy trabajando? ¿Para qué estoy luchando aquí en la iglesia? ¿Para qué estoy tratando de criar a mis hijos? ¿Para qué estoy ganando plata? ¿Para qué estoy construyendo mi casa? ¿Para qué quiero un auto nuevo? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Son esas las metas o hay algo más y más grande que produce en mí alegría y pone en perspectiva las situaciones presentes? Pone en perspectiva las pérdidas presentes. El apóstol Pablo, en Filipenses 1, 12 y 14, dice así, hablando de sí mismo y de la situación de privación de su libertad que estaba viviendo con todas las consecuencias y limitaciones que él tenía, dice así, hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio.
De alguna manera él puede ver que, aunque parecía negativo que él estuviera atado en su casa, sin poder salir, recorrer el mundo y predicar el Evangelio, de alguna manera esa circunstancia adversa Dios la usó para promover aún más el Evangelio. O sea, se va cumpliendo la meta que él tiene en su corazón. Y eso es lo que tenemos que descubrir nosotros. No estar atados a la circunstancia inmediata, sino poder ver más allá o confiar y creer más allá de todo lo que me está pasando, que hay algo más que Dios tiene y está haciendo. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado a causa de Cristo. Por estar encadenado y poder predicar en el círculo íntimo de guardias, todo el mundo sabía que estaba en la cárcel a causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Quiere decir que hubo un efecto secundario. Pablo, encadenado y viendo todos los demás creyentes que a pesar de todo y seguir predicando, avanzaba el Evangelio, los cristianos se animaron aún más a predicar el Evangelio. En vez de achicarse, porque Pablo, el jefe, estaba en la cárcel, se animaron a más. Y entonces cuando tenemos una perspectiva así y vemos nuestra vida dentro de los grandes planes de Dios, las circunstancias tienen otra perspectiva, tenemos otra mirada y podemos afrontarlas de otra manera y conservar un gozo en el corazón. En tercer lugar, manteniendo una línea de conducta justa y correcta. El gozo y la alegría está en la Biblia asociado a la rectitud, a la justicia, a lo recto. No hay gozo en el pecado, al contrario, se pierde el gozo en el pecado. Dice así el apóstol Pablo en Filipenses 1:27. Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, le dice Pablo a los filipenses. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que estemos ausentes, solo tenga noticias de ustedes y sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Pero aquí les dice, ¿no? Compórtense de una manera digna del Evangelio, digna del Señor, en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tus negocios. ¿Te comportas de una manera digna del Señor? ¿Eres coherente en la práctica de tu vida con tu fe y tu lealtad a Cristo? ¿O mides con una doble varilla? Una cosa es mi vida espiritual religiosa, otra es cómo yo vivo en la vida cotidiana o en el mundo, sea en la calle, en mis negocios, con los parientes, con los amigos. Dios nos quiere instar y tenemos que hacerlo para conservar el gozo, vivir de una manera digna del Evangelio, digna del Señor. Voy rapidito. En cuarto lugar, viviendo en armonía los unos con los otros. De esto hablamos antes. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, Filipenses 2, 1 y 2. Por lo tanto, si sienten algún estímulo en su unión en Cristo, alguna motivación, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Y este es un gran desafío para conservar no solamente la alegría y el gozo en el corazón individual, sino conservar el gozo y la alegría en la iglesia, en la comunidad, en cualquier grupo, para que vivamos teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Cuesta, porque somos diferentes, porque tenemos opiniones diferentes, sentimos y pensamos de manera distinta, pero ese es el gran desafío. Si queremos mantener y conservar alegría en la iglesia, tenemos que aprender entonces a mantenernos unidos. En quinto lugar, imitando a Cristo, nuestro modelo de humanidad y de vida. Pablo también en Filipenses 2, 5 a 7 dice:
La actitud que ustedes deben tener ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los seres humanos. La humildad de Jesús en su vida como siervo de Dios, como hijo de Dios en la tierra, es ejemplo e inspiración para nosotros, es modelo para imitar, ser como Cristo. Nuestra actitud de humildad contribuye a conservar un gozo interior y un gozo y alegría en la iglesia también, la actitud de humildad. Seguimos rápido, aferrándonos a la palabra de Dios. Filipenses 2, 15 y 16. Pablo les dice, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Manteniendo en alto la palabra de vida. Esta es nuestra guía. Esta es nuestra guía. Nos marca un camino de vida y debemos aprender a mantener en alto la palabra de vida y no optar por otras palabras, otras maneras de pensar. Inspirar nuestra vida y defender en nuestra vida la presencia, la ubicación de la palabra de Dios que produce en nosotros vida y gozo. Acá pasó algo. Alegrándonos en el Señor, dice el Salmo 16, 11, en su presencia hay plenitud de gozo. Y Filipenses 3, 1 dice así, por lo demás, hermanos, alégrense en el Señor. ¿Cómo hacemos para alegrarnos en el Señor? Si fuera que no estamos saliendo en vivo, hago la pregunta, ¿cómo hace usted para alegrarse en el Señor? ¿Hay tiempo? Poco tiempo. Una idea, cómo usted es como que mueve las brasas en su corazón para mantener la alegría en el Señor. No la alegría porque salvó un examen, de eso no. Es la alegría en Dios. ¿Cómo yo me alegro en Dios? ¿Cómo yo alegro mi vida en la presencia de Dios? Bueno, algunos tips, hay que hacerse un tiempo. Hay que enfocarse en Dios. Uno puede valerse y meditar la Biblia. Uno puede poner música cristiana que ayuda a alegrarse en el Señor. Uno puede compartir un momento con un hermano, una hermana, una oración. Algunos se suban en la semana a grupos de oración o de reflexión. Cosas que llenan el alma de gozo y de alegría. Alégrense en el Señor. Pero es una práctica que tenemos que practicar cada uno, porque si no, no va a crecer nuestro corazón y nuestro espíritu y la alegría de nuestro ser, sobre todo la alegría de ser creyente. La semana pasada hablamos acerca de tomar la cruz y seguir a Cristo, y parece que es todo dolor, sacrificio, pena, porque hay que cargar con la cruz. Pero también la contraparte de eso es alegrarse en el Señor. Hay alegría en seguir a Cristo. Hay alegría que podemos vivir. Ojalá me estuvieran pidiendo constantemente pasar acá adelante para compartir experiencias de alegría en la presencia de Dios. Qué maravilloso sería eso, ¿no? Qué maravilloso. Y vamos terminando entonces, observando e imitando los buenos ejemplos de vida. Pablo le dice a los hermanos, le dice, en todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Hermanos, sigan todos mi ejemplo. Filipenses 3, 16 y 17, conforme al modelo que le hemos dado. Qué lindo es ver y tener y encontrar en una comunidad de fe ejemplos de vida que valen la pena imitar. Si hago la pregunta, por ahí es riesgosa la respuesta, ¿no? Tenemos modelos de vida, personas a quien respetamos y decimos, me gustaría seguir los pasos o las pisadas de tal o cual hermano, porque hay valores, hay hábitos,
hay prácticas, hay actitudes, hay palabras que yo quisiera yo también tener y vivir en mi vida. Pablo les dice a los filipenses, síganme a mí, sean imitadores de mí, de lo que yo les enseñé y les mostré, eso hagan ustedes. Qué bueno es tener influencias positivas en nuestra vida, que produzcan en nosotros entonces gozo. Manteniéndonos fieles al Señor. Filipenses 4:1. Por lo tanto, queridos hermanos, quienes amo y extraño mucho, ustedes son mi alegría y mi corona, manténganse así firmes en el Señor. Y cuando nos mantenemos firmes en el Señor, a pesar de todas las adversidades y vicisitudes de la vida, entonces crece y se afianza el gozo en el corazón y se nota. Y en último lugar, unas palabras muy profundas del apóstol Pablo. Pablo en Filipenses 4, 11 y 13. Recordemos a Pablo que estaba preso, privado de libertad y privado de muchas comodidades de la vida. Dice así, no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza, lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece, dice el apóstol Pablo. Y acá lo que quiero rescatar o recalcar es la actitud de aprendizaje. En toda circunstancia puedo aprender y elegir o caer en la queja, el negativismo o la depresión, o puedo elegir mirando al Señor, confiando en Él, mirando las cosas con perspectiva, puedo aprender a alegrarme y quedar confiado en el Señor. Entonces vuelvo a la pregunta. Conclusión, ¿es posible vivir con gozo? Si quieres, puedes. La decisión es tuya. Voy a orar y vamos a cantar una canción final. Padre Celestial, te doy gracias por este tiempo, gracias por tu palabra poderosa que nos enseña cómo vivir. Te pedimos perdón cuando te fallamos, cuando no tomamos en serio, Señor, tu palabra, los ejemplos, los consejos, Señor, que tú nos das en la vida. Yo te pido, Señor Jesús, que hoy nos llenes nuevamente de tu Espíritu Santo, que aprendamos a vivir, a mantener esta herencia preciosa que tenemos en ti, de vivir gozo en el corazón siempre, aún en las pruebas y las adversidades, porque podemos alimentarnos de un poder y una fuerza sobrenatural sobre las circunstancias que nos impulsan y nos motivan. Perdona nuestros pecados cuando te fallamos en la fe, en la confianza. Y esta noche volvemos a poner nuestra mirada en ti, Jesús, pidiendo que nos llenes de tu Espíritu, pidiendo que nos llenes, Señor, de tu gozo y alegría. Y oro en especial que en esta iglesia pueda ser una iglesia llena de alegría y de gozo. Que todos los conflictos, las diferencias de opinión puedan ser superadas en ti y espiritualmente, y que vuelvas tu Espíritu Santo con tu gozo, tu alegría y tu paz a reinar en este lugar, porque lo pido y te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Juan. Bueno, vamos a terminar entonces cantando, después queda un ratito más, pero vamos a cantar con quienes están en sus casas también y cortamos la transmisión. Pero pónganse de pie y vamos a terminar con gozo y con alegría. Mientras el pastor predicaba pensaba en un montón de canciones posibles de cuando era chiquita, alegre la gente que ama a Dios. Y bueno, no puede estar triste el corazón que alaba a Cristo y todo ese montón de cosas, ¿no? Y hacíamos la vida un poco más sencilla y el cristianismo un poco más sencillo. Y a veces ahora le damos una vuelta bárbara a las cosas y dejamos de contentarnos con lo que tenemos día a día. Y había también participación por ahí en los comentarios en Facebook de gente que iba agregando y respondiendo cosas como, por ejemplo, adorar al Señor, estar agradecido con Él, que eran formas entonces de mantener el gozo en cada uno, de vivir con gozo.
terminemos nosotros cantando que en los montes, en los valles, exaltamos al Dios que es digno de alabanza. Y lo hacemos con gozo y con alegría. Dice así. Para siempre. En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza. En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz, su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. Gozo de toda nación, donde la tristeza es gozo y el llanto es alegría, subamos a adorar al Rey. En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza. En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. Y la última. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias por seguirnos en Facebook. Dios les bendiga y el próximo domingo a 19 horas estaremos juntos nuevamente. Hasta luego.